planteamiento a Jaime. Yo te quiero comentar, Jaime, le comento también a Meme, que yo soy uno de esos que pues me puede dar pena el pensar en esto de Fox, porque el haber, en algún momento haber creído en Vicente Fox. Antes no existía en México, no existía en nuestras elecciones que los jóvenes de 17 años que ya mero cumplían 18 podían votar, ¿no? A mí me tocó justamente las elecciones del 2000 cuando yo tenía 17 años y no pude votar, pero si les soy perfectamente honestos, yo le compré la idea a Vicente Fox. Me acuerdo haber ido a un meeting del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas en aquel entonces, y imagínense, yo un chavillo de 17 años, y haber platicado con varios compañeros que habían ido a ese meeting, en decir, bueno, pues nos gusta más en todo caso este candidato, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, pero el único que va a poder sacar al PRI de los Pinos es Vicente Fox, es el que está siendo apoyado por todos. Pues yo creo que habría que votar por él. Yo no, vamos, no voté por Fox porque no tuve yo, no me dieron todavía la credencial de elector en ese entonces, pero lo hubiera hecho y hoy me hubiera arrepentido muchísimo de eso. Hoy me sentiría avergonzado, me daría pena el haber votado por Vicente Fox porque se la creímos muchos de nosotros. Ni sacó al PRI de los Pinos ni nada. Le abrió, como nos lo comentaba ayer Paco Cruz, le abrió de hecho las puertas de los Pinos al narcotráfico, ¿no? O sea, situaciones verdaderamente lamentables. Eso es lo que comentan varios periodistas con todo el rigor periodístico. Tú tuviste siempre esta idea sobre Vicente Fox. ¿Tú también hubieras sentido algún tipo de pena en algún momento, Jaime? No, mira, yo me acuerdo ahora que estabas narrando y porque me trasladaste justamente a esos años en las que mucha gente quería creer en Vicente Fox. Yo me acuerdo que estaba en Madrid yo, basado en Madrid en aquel entonces, y me acuerdo muchísimo que en una noche de estas bohemias con Jorge Volpi y otro amigo, un diplomático, sostuvimos un acalorado debate sobre si acaso Vicente Fox era la mejor opción para México. Yo me acuerdo que Jorge Volpi, convencido, me dijo que sí, esta es la opción, necesitamos a Vicente Fox. Yo no estaba tan convencido, yo no voté y no habría votado por Vicente Fox porque me parecía poco consistente. Bueno, pero con el paso del tiempo, pues Vicente Fox demostró que mucha gente quería ser engañada. Acuérdate que en aquella época muchos creían que confundieron la modernidad con muchas cosas. Y Vicente Fox, que había sido presidente o gerente de la Coca-Cola en México, lo veían como una especie de un personaje que a lo mejor resultaba eficaz a la hora de gestionar la política, que fue un poco lo que pasó con Donald Trump. Mucha gente le dio el beneficio de la duda a Donald Trump porque dice, bueno, este hombre viene del mundo de los negocios, a lo mejor resulta más eficaz. Ese mismo planteamiento se escuchó mucho cuando Vicente Fox estaba como candidato a la presidencia. Con el paso del tiempo, mucha gente se sumó a esta expectativa, pero con el tiempo mucha gente descubrió que Vicente Fox en primera instancia era una suerte de, ¿cómo se llama este personaje que llega por accidente y triunfa en todos lados? Este personaje que es un actor que interpretó Tom Hanks, eh, que resulta, ¿perdón? Ándale, exacto, Forrest Gump. Se convirtió en una especie de Forrest Gump que nadie sabía muy bien cómo había llegado, pero había llegado, ¿no? Y con un impresionante respaldo popular. Y luego, con el paso del tiempo, porque yo hice todo el recorrido que fue la presentación de Vicente Fox como candidato y ya presidente electo, y yo me acuerdo que en Alemania lo recibían como, dice, wow, qué tipo tan pintoresco, ¿no? Llegaba con su hebilla de Fox, sus botas vaqueras, y los alemanes impresionados cuando llegó al Palacio de la Zarzuela en España, lo mismo, todo el mundo decía, bueno, este tipo va a revolucionar la política en México. Pero luego nos dimos cuenta que en realidad él y sobre todo su esposa Marta,
cuando aterrizaron, cuando llegaron a la presidencia, llegaron con el cuchillo entre los dientes, porque empezaron a justiciar y sin piedad metieron mano en medios de comunicación, metieron mano en negocios, metieron mano en donde pudieron. El robo que perpetraron, sobre todo los hijos de Marta, hasta el esposo, el señor Viviesca, fue escandaloso, con lo cual yo creo que Vicente Fox se merece no solamente pasar la historia como uno de los peores presidentes que hemos tenido, como un fallido experimento de transición a la democracia, sino para que veas, Toño, que a veces las democracias se equivocan, porque no podemos dudar que Vicente Fox fue electo legalmente como presidente, pero después se transformó realmente en un déspota, en un ladrón de 7 suelas. Así es que la autoridad de moral de Vicente Fox, por donde lo veas, porque desde el frente intelectual, yo me acuerdo que el pobre infeliz era incapaz de citar un libro correctamente, confundía a Mario Vargas Llosa con Octavio Paz, escribía pésimo, pero eso sí se le daba muy bien llegar con su smoking y su mujer ataviada, sabes, como una princesa rusa, a los grandes banquetes a la que le invitaban los banqueros, los inversionistas, y finalmente nos dimos cuenta que Vicente Fox venía de ese mundo, del mundo de los banqueros, del mundo de los inversionistas, que no le importaba en absoluto la gente de a pie, los pobres que había en México, y llegó en un afán de recomponer todo el mosaico informativo. Hizo una voladora controlada del Excelsior, cortó cabezas de directores, impuso a los suyos, regaló columnas políticas. Ese fue Vicente Fox. Así es que no venga ahora el señor Vicente Fox a dar lecciones de democracia, porque yo no sé qué a estas alturas quién le va a creer a este farsante, a este ladrón que durante sus 6 años empeoró la situación, la hizo más miserable para la mayoría de los mexicanos. Para mí, Jaime Meme, la verdad es que siempre ha sido Vicente Fox lo mismo que Donald Trump. Siempre, siempre. Incluso cuando le mentó la madre a Trump, pues se pusieron al nivel, pues, los dos. A mí no se me olvida, por ejemplo, en estas pifias, cuando le llamó a José Luis Borges, ¿no? No sé si se acuerdan. Dijo, cómo me dio coraje a mí en ese entonces también. Dije, pero qué bárbaro. Qué barbaridad. Pero bueno, ese fue el presidente que tuvimos y pues ni modo. Pero fíjense, creo que hemos tenido todavía presidentes peores, ¿sí? Le pido a don David